Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video. Estoy aquí grabando esto justo cuando faltan como 7 minutos más en el añadido para que acabe el partido Osasuna contra Real Madrid. Es horroroso lo que pasa en el fútbol español en contra de los futbolistas del Real Madrid. Se los digo con la mano en el corazón. Es una cosa de locos. Pero bueno, no sé, lo del arbitraje es absolutamente asqueroso, muchachos. Es absolutamente asqueroso porque, bueno, en general, ya en el otro canal hablaremos de eso. Estoy totalmente desconcertado, pero bueno, ya lo hablaremos en el otro canal. Aquí vamos a hacer una pequeña reacción, como acostumbramos a hacer en este canal, de 3 cositas interesantes. Lo primero, algo sobre la Cobra, que lo ponen en su sitio nuevamente, en este caso su compañero de stream, que es Davo. Davo también vamos a escucharle una pequeña reflexión, y sobre el final vamos a escuchar a un creador de contenido que se llama, creo que J. Cafelais, o por ahí va la cosa, que se hace llamar madridista, pero me parece muy llamativo el comentario que ha hecho. Esto lo tuve hace unos días y quiero que lo conversemos, así que vamos a prestar mucha atención. Les voy a pedir lo de siempre y es lo mismo, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Arrancamos primero, muchachos, con la pequeña reacción que le ha dado, o la pequeña reacción que le ha dado Davo a nuestro amigo Davos, perdón, a nuestro amigo La Cobra. Es que estoy nervioso con el partido también, así que vamos a prestarle mucha atención a este primer clip, cracks, con una camiseta del Everton. Ayer hay que decir algo, Ayer el Real Madrid hizo una gran remontada, realmente. Pero no sé por qué le dicen el rey de las remontadas. Porque, por ejemplo, el Madrid alguna vez dio vuelta un 4-0. Un 4-0, no. Entonces, ¿Y el Barça sí? el Barça sí. ¿Cuándo? Contra PSG, 4-0 la ida, 6-1 la vuelta. ¿El Barça o Negreira? A ver, es cierto que bueno, esto fue en la Champions y bueno, no sabemos el alcance que haya podido tener Enríquez Negreira y si se pudo haber trasladado a la Champions League, pero es cierto y es muy llamativo, muchachos, que entre otras cosas el Barça tenga ese tipo de favorcitos, ese tipo de situaciones que son, aunque sea llamativas, ¿no? Por cierto, tanto que se habla. Y el Madrid creo que ha jugado más de 100 partidos. De hecho, el Madrid creo que ha jugado, yo tengo el dato por aquí, se voy a tratar de colocar aquí en la pantalla. El Madrid ha jugado en total 498 partidos de Champions, ha recibido 60 penaltis. El Barça ha jugado 357 y ha recibido 57 penaltis. Por casi 100 más partidos que tiene el Madrid, ha recibido prácticamente 6 penales más en diferencia o en comparación de los que ha recibido el Barça. Y todavía hay un equipo que dicen que gana por penaltis, que lo ayudan en los árbitros. Es absolutamente maravilloso lo de esta gentuza. Es que me parece impresionante, pero bueno, muy en la línea de lo que es esta gente, ¿no? Vamos a escuchar la reflexión de Davo, muchachos, que me pareció también interesante para reflexionar la reflexión y valga la redundancia. De la jornada. Pero primero toca hablar de un equipo que tiene mística, de un equipo que tiene aura, de un equipo que sabe lo que quiere y sabe que si lo propone, puede. Porque a veces, en estas competencias, la camiseta y el escudo pesan más que el desarrollo de la táctica. A veces, en estos partidos, cuando le tenés enfrente a un equipo que no sabes cómo, pero te va a ganar, no sabes cómo, pero te va a ganar. Entonces, cuando la gente dice, no, pero el Madrid no le da al Madrid porque está jugando mal, no importa cómo está el Madrid. Toca la Champions, suena el himno, respetá, no lo des por muerto. Y si lo ves al Madrid tirado en el piso, sangrando, pidiéndote por favor que lo dejes 5 minutos más con vida, hacé lo mismo, porque a la primera que le das vida al Madrid, fuiste, estás muerto. Y eso lo sabe muy bien Manchester City. Y por eso hoy te volvió a pasar lo que ya te había pasado antes. Llegar con la victoria parcial en el minuto 85 y terminar con el culo roto. Porque ante todo, sos un equipo cagón. Y ante todo, sos un equipo chico. Manchester, chiqui. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Más allá de la reflexión acerca del Manchester City, que es una absoluta realidad, eres un equipo cagón. Bueno, me parece un poco excesivo, pero sí, bueno, realmente es que cuántas veces se ha dejado remontar el City del Real Madrid. Creo que el único equipo que le ha hecho estos rotos al Real Madrid ha sido, pues, al Manchester City, pues ha sido el Real Madrid. No, es que me parece bastante llamativo. Y bueno, me parece que está totalmente acertado el comentario de Davo, porque al final, entendiendo muchísimas cosas,
una de las frases que más me llama la atención es: al final sabes que te vas a enfrentar a un equipo que te va a ganar, que no sabes cómo, pero que finalmente te va a ganar. Y yo creo que eso es la frase con la que se deben quedar. Y seguramente cuando se escucha el himno de la Champions, que todo el mundo lo asocia con el Madrid, cuando escuchas el tema de la mística en el Bernabéu, absolutamente todo, a cualquier equipo se le viene el vértigo encima, ¿no? Yo creo que en esa situación absolutamente todos deberíamos estar totalmente de acuerdo. Vamos a colocar ahora, muchachos, para cerrar, lo que les dije del tal J, aquí lo tengo, JKC Live, que me pareció bastante curioso. Esto va relacionado con la renovación de Vinicius, que bueno, está trayendo bastante situaciones, bastante cola, ha tenido bastante, como quien dice, repercusión por muchísimas cosas. Sabemos que no es una negociación que va a ser sencilla y que pues, seguramente vaya a terminar tan rápido y tan sencilla, pero yo tengo la corazonada de alguna manera que esto va a terminar por resolverse, ¿no? Creo que va a terminar por resolverse, y en ese caso, pues bueno, vamos a tener la importante noticia de que Vini va a renovar. Por cierto, él está siendo el mejor del partido, fue el mejor del partido contra el Manchester City, no ha logrado meter el gol el Madrid, el de la diferencia, por razones que, bueno, distintas razones, pero lo de Vinicius es que en estos dos últimos partidos está siendo absolutamente letal. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar ahora al señor y en breve lo comentamos, cracks. Y parece que de momento Vinicius quiere ser el que más cobre en este Real Madrid, por encima de Kylian Mbappé. Considera que tiene que ser valorado siendo el que más cobra. Creo que esto Florentino no creo que lo permita. No creo que Florentino Pérez permita que Vinicius Jr. cobre más que Kylian. Y confirman que la agencia Rock Nation, que es la agencia de Vinicius Jr., quieren más. Si ya la oferta fue más o menos lo que cobra Mbappé, si quieren más es que Vinicius quiere ser el mejor pagado del Real Madrid, ¿eh? Claro, también el dinero es el dinero y no es la primera vez que exigen más pasta y acaban abandonando el Real Madrid jugadores muy importantes. Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, si no ve mal también Mesut Özil, en fin, varios. Mejoría de contrato, mejoría de tal, Sergio Ramos, en fin, entre otros, que piden mejora de salario, mejora de contrato. Florentino dice que no, pues me voy. No es la primera vez, así que hay que ir con un poquito de ojo. A ver, chicos, ¿qué quieren que les diga? Básicamente aquí hay varios puntos que a mí no terminan de cuadrarme. A ver, yo no quiero venir a repartir carnets, muchachos, porque no me compete. Además, yo siempre he dicho algo, muchachos, alguien debería tener su opinión. Espérenme un momentico que tengo una llamada y parece que es importante. Y bueno, si eres spam, me estaban ofreciendo una portabilidad de línea. A ver, y muchachos, pues sí, yo creo que básicamente cada quien puede tener su opinión. Estoy totalmente de acuerdo, tú tienes tu opinión, pero esta campaña de llamar prácticamente pesetero a Vinicius, porque es básicamente lo que está haciendo, al punto de que, bueno, ese hombre ha salido a decir que es porque quiere cobrar más que Mbappé, o que ha ofrecido el mismo salario que tiene Kylian Mbappé y que lo ha rechazado. La verdad es que no lo entiendo, porque al final, incluso es mentira, se lo han inventado en segunda instancia. Por mucho que fuera cierto, les voy a decir una cosa, muchachos, con todo el cariño para Kylian Mbappé y todo el respeto para los Kyliancitos, o a los amantes de Kylian Mbappé. Revísense el partido del Manchester City, que es el partido probablemente, los dos partidos más importantes de la temporada a nivel europeo, pongámosle, Liverpool, Manchester City. Revísense la actuación de uno en cada uno de los partidos, de los dos partidos, y revisen la actuación del otro en un partido que disputó cuando le ha tenido la oportunidad. Es que, a ver, ¿qué quieren que les diga? Como les digo, ya esto ha empezado. Había mucha gente detrás de Vinicius durante muchísimo tiempo por situaciones ajenas al fútbol, y estaban esperando cualquier cosita, cualquier descuido, por llamarlo de alguna manera, para ir a echarle la mierda. Y esto ha empezado y esto no se va a detener. Van a empezar a llamar pesetero a Vinicius, para que termine saliendo como terminó saliendo Cristiano, defendiendo absolutamente todo lo del club, sin nadie darse cuenta que a lo mejor muchas cosas no se están haciendo bien con algunas renovaciones. Pero bueno, como les digo, cada quien con su opinión, para que lo tengan en cuenta, una pequeña reflexión. Háganme saber sus opiniones allá en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.